¿Sabías que hay un personaje en la Biblia que simplemente desapareció de la tierra porque estaba tan cerca de Dios que fue llevado vivo al cielo? ¿Qué pasaría si les dijera que este hombre era el hijo del asesino más notorio de la historia bíblica, Caín, y que su historia fue olvidada, silenciada e ignorada durante siglos? Esta es la historia de Enoc, el hijo que creció entre el orgullo y el pecado, pero que hizo una elección tan poderosa que se convirtió en símbolo de pureza y comunión con el Espíritu Santo en medio del caos. Enoc es la respuesta a muchos de tus dilemas espirituales. Si te sientes lejos de Dios, atrapado en un mundo sin propósito, vacío por dentro, a pesar de estar rodeado de logros, este video es para ti, porque al conocer el recorrido de Enoc, entenderás cómo pasar de una vida sin rumbo a un camino de fe auténtica, oración verdadera y milagros que transforman de adentro hacia afuera. Pero ten cuidado, mira hasta el final, porque hay una poderosa revelación espiritual que puede abrirte los ojos a lo que Dios ha estado tratando de mostrarte durante mucho tiempo. Y antes de continuar, un mensaje importante. Muchas personas que ven los vídeos del canal aún no están suscritos. Si este tema te ha conmovido, suscríbete ahora. Esto ayuda a difundir la palabra de Dios y te asegura no perderte nada del contenido transformador que te espera. Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que Caín, tras quitarle la vida a su hermano Abel, decidiera construir una ciudad. No fue solo una construcción física, fue un intento humano de silenciar la propia conciencia, de erigir muros contra el dolor, contra la memoria y sobre todo contra Dios. Es curioso observar cómo el primer registro de una ciudad en la Biblia, Génesis 4:17, no surge de la comunión con el Creador, sino de una huida de Él. Y esta huida se ve enmascarada por un gesto de aparente progreso: construir, nombrar, dejar un legado humano. Caín llamó a esta ciudad Enoc, en honor a su hijo, pero tras este nombre había algo más oscuro, un corazón que intentaba reemplazar la comodidad de la fe con la seguridad de lo concreto. La palabra de Dios nos muestra que el error de Caín no fue solo el asesinato, sino su negativa a arrepentirse. Aunque Dios aún le ofrecía una oportunidad, Caín optó por mantenerse alejado, esconderse tras las estructuras humanas. Y esta ciudad, esta civilización que nació de este gesto, se forjó lejos de la presencia del Espíritu Santo. Era una ciudad hecha de silencio espiritual. No había oración, no había comunión, no había el nombre de Jesucristo resonando en las calles, ni la esperanza de un milagro del cielo. Era un lugar donde la Biblia fue olvidada incluso antes de ser escrita y donde la fe era vista como debilidad. Hoy en día, mucha gente sigue construyendo ciudades como esta. Puede ser una empresa, una familia, una reputación, un proyecto de vida. A veces construimos imperios en torno a nuestros dolores y les damos nombres hermosos, como Enoc, pero si estos cimientos no son guiados por el Espíritu Santo, si no están dedicados a la gloria de Dios, todo se convertirá en un monumento al orgullo. Y por muy alto que sea el edificio, siempre será inestable, sin el fundamento firme de la palabra de Dios. Es importante reflexionar. ¿Qué estamos construyendo? ¿Nuestros logros, nuestro estilo de vida e incluso nuestros sueños se guían por el propósito de Dios? ¿O estamos repitiendo la historia de Caín, intentando silenciar la voz de nuestra alma con el ruido del progreso? Dios nunca condena el progreso, sino que cuestiona qué nos motiva. Él examina nuestros corazones y ve si hay espacio para su presencia o si solo hay ladrillos de vanidad. Caín eligió construir una ciudad donde el nombre de Dios no fuera celebrado. Así, a pesar de parecer fuerte por fuera, nació espiritualmente en bancarrota. Y así, una carga invisible recayó sobre los hombros del joven Enoc. Crecer en una ciudad sin Dios es como caminar sobre tierra firme sin rumbo. No pidió llevar este legado, pero allí estaba, hijo de un hombre marcado, heredero de una estructura vacía. Y es en este escenario que su historia comienza a tomar tintes de inquietud, de preguntas que ni siquiera los sabios de la ciudad pudieron responder. Enoc, de niño, miró las murallas de la ciudad y sintió que algo andaba mal. Pero esto es lo que veremos en el siguiente paso de este viaje espiritual. Enoc creció rodeado de altos muros y palabras vacías. Su padre, Caín, era un hombre temido y respetado. La ciudad que había fundado era un símbolo de progreso y estructura, pero no de propósito. Desde pequeño, el pequeño Enoc comprendió algo que nadie decía en voz alta. Esa ciudad, tan organizada y funcional como era, carecía de alma. Había leyes, pero no había verdadera justicia. Había orden, pero no había paz
paz mental. El nombre de Dios era solo un eco lejano de las historias que los ancianos susurraban cuando creían que nadie los escuchaba. Enoc escuchaba, siempre escuchaba, y no se le iba de la cabeza. Los rituales, los banquetes, las festividades en honor a la fuerza humana, todo parecía orquestado para llenar un vacío que se agrandaba día a día. Enoc, desde niño, ya sentía que faltaba algo esencial. No era comida, ropa ni refugio, era la presencia de Dios, era la fe, era el calor del Espíritu Santo tocando los corazones. Pero allí, en aquella ciudad construida sin oración, la espiritualidad era un tema que se evitaba. Cuando Enoc preguntaba sobre la creación, sobre el Edén, sobre el motivo del dolor, recibía respuestas frías y cortantes o un silencio incómodo. Y fue en este entorno donde su corazón comenzó a formarse, entre el silencio de los hombres y el susurro de Dios. Caín, en cambio, se enorgullecía de lo que había construido. Para él, el pasado era una carga que debía enterrar. Vio en Enoc la oportunidad de inmortalizar su nombre, de ser recordado no como el asesino de Abel, sino como el patriarca de una gran nación. Y quizás por eso lo impulsó desde pequeño hacia los rituales del poder, hacia el liderazgo, hacia las responsabilidades. Pero lo que Caín veía como honor, Enoc lo sentía como una prisión. El niño observaba a los ancianos y veía cansancio en sus ojos. Vio esposas que solo sonreían en público, niños que crecieron aprendiendo a competir, no a amar. Y dentro de él resonó una pregunta: ¿para esto fuimos creados? La Biblia nos enseña que la infancia es la época de la formación, la época de la semilla. Proverbios 22:6. Enoc, incluso en un terreno espiritualmente árido, llevaba dentro de sí una semilla de verdad. La palabra de Dios, incluso cuando no se enseña directamente, puede susurrarse a través de la creación, de los sueños, del dolor. Enoc miró al cielo y sintió algo que los adultos no podían explicar. Veía belleza en las pequeñas cosas. Un pajarito posándose en un árbol, el brillo del sol entre las nubes, el silencio de la noche. Era como si, aún sin comprender plenamente, su espíritu buscara la presencia de Dios. La oración no era algo que se enseñara en su hogar, pero Enoc, a solas, comenzó a conversar con lo invisible. Y es entonces cuando comprendemos un principio poderoso. Incluso en el entorno más hostil a la fe, el Espíritu Santo puede encontrar espacio para actuar. Incluso rodeado de leyes humanas, Dios puede sembrar semillas de eternidad. Enoc, hijo de Caín, no heredó solo una ciudad, heredó una inquietud, un anhelo de algo más grande. Y cuando este anhelo se encuentra con el aliento divino, nace un camino que nadie puede detener. La infancia de Enoc, aunque problemática, no fue estéril. Al contrario, fue el terreno donde el propósito de Dios comenzó a germinar, aunque en silencio. Y es desde este silencio que comienza a brotar una revolución invisible. Pero eso, como veremos, es solo el comienzo. Con el paso de los años, la ciudad que Caín fundó se convirtió en un centro admirado por todos. Se abrieron caminos, se multiplicaron los mercados, surgieron nuevas tecnologías rudimentarias. El hierro comenzó a forjarse con maestría, los instrumentos musicales llenaron el aire de sonidos y a los ojos humanos todo parecía prosperar. Pero había algo que los ojos no podían ver con claridad. El alma de la ciudad estaba enferma. Era un lugar donde se hablaba de progreso, pero ya no se hablaba de oración, donde se enseñaba productividad, pero no se enseñaba fe. Los niños crecían aprendiendo a negociar, pero no a perdonar. Y poco a poco, la ausencia de Dios dejó un vacío que ni siquiera el oro podía llenar. Enoc, ya mayor, veía esto con creciente angustia. Caminaba por las plazas, escuchaba los discursos de los líderes, asistía a los rituales de la cosecha, pero todo le parecía vacío. Lo que sus padres llamaban progreso, él lo sentía como distancia. La palabra de Dios, aunque sutil, latía en su interior, contrastando con el sonido de las monedas y los edificios. Era como si su espíritu dijera: todo esto es vanidad sin el Espíritu Santo. Y no era una vanidad estética, sino existencial. La ciudad crecía, pero la gente se hundía en su interior. Jesucristo aún no se había manifestado en carne y hueso, pero Enoc ya comprendía que sin una verdadera relación con el Creador, todo crecimiento es ilusión. La Biblia nos advierte sobre esto en muchos pasajes. Uno de ellos, en Proverbios 14:12, nos recuerda que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. La ciudad de Caín era precisamente eso, un camino hermoso por fuera, pero podrido por dentro. Era como un árbol frondoso que ya estaba podrido por dentro. Enoc percibió el cansancio
silencio de la gente, incluso cuando reían, vacío, incluso rodeado de posesiones. Vio que faltaba algo fundamental, la comunión con Dios. La vida sin oración, sin fe, sin propósito divino, se convierte en una simple rutina de supervivencia. Y este tipo de vida, incluso rodeado de lujos, mata lentamente el espíritu. Pero Enoc no era de los que aceptaban las cosas como eran. Empezó a cuestionarse, primero en su interior, luego en sutiles conversaciones con amigos cercanos. ¿Por qué construimos tanto? Si un día todo será polvo, ¿de qué sirve conquistar el mundo entero y perder el alma? Como diría el propio Jesús más tarde en Marcos 8:36. Estas preguntas lo acompañaron como una oración silenciosa. Anhelaba más que simples muros construidos. Anhelaba una vida que tocara el cielo. Y fue como si el mismo Espíritu Santo, incluso en medio de esa oscuridad espiritual, comenzara a abrirle los ojos. La fe no era un sistema, era un clamor interior, una sed que solo Dios podía saciar. Enoc, sin embargo, aún no sabía qué hacer con todo aquello. Vio el colapso espiritual, pero no tenía respuestas inmediatas. Era como quien ve el fuego, pero aún no ha encontrado el agua. Solo sabía que ese no era el propósito de Dios. Y ahí es precisamente donde la historia cobra profundidad, cuando la inquietud se convierte en terreno fértil para la revelación, cuando una pregunta sincera da paso al milagro de una respuesta. El alma de Enoc estaba inquieta, sí, pero también abierta. Y cuando alguien se abre verdaderamente a Dios, incluso en silencio, el cielo escucha. Y así, sin fanfarrias, comenzó un proceso invisible y sagrado, el despertar. El corazón de Enoc era como tierra seca, sediento de significado, de algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Y fue en este escenario de profunda inquietud que comenzaron a aparecer las primeras señales del despertar. No llegaron con truenos ni grandiosas manifestaciones sobrenaturales. Llegaron en silencio, en sueños que parecían transmitir mensajes, en momentos de soledad, cuando el viento le rozaba el rostro y parecía susurrarle verdades que nunca había oído, pero que de alguna manera ya conocía. Fue como si el mismo Espíritu Santo comenzara a regar esa tierra seca con gotas de revelaciones bíblicas, recordándole que hay algo más grande que las estructuras humanas, el propósito de Dios. Durante las noches, Enoc tenía visiones. No eran imágenes nítidas, sino sentimientos profundos, como si reviviera el Edén sin haberlo visto jamás. Sentía anhelo por un lugar que su memoria no alcanzaba, pero que su alma reconocía. Una de esas noches soñó con un árbol inmenso, cuyas raíces tocaban las profundidades de la tierra y cuyas ramas se extendían hasta el cielo. Al despertar, sintió que Dios le decía: «Plántate en mí y crecerás». Fue el comienzo de una transformación silenciosa. Su oración, antes tímida, ahora más intensa, se convirtió en la tierra donde germinó la fe. En su búsqueda de respuestas, Enoc comenzó a hablar con los ancianos de la ciudad, no con los poderosos, sino con los olvidados. Ancianos que vivían al margen, que ya no tenían voz, pero aún conservaban recuerdos. Fue allí, entre los rechazados, donde escuchó los primeros susurros sobre el Creador. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Antes de la ciudad había un jardín, y antes del silencio estaba la voz de Dios caminando entre los hombres». Estas palabras impactaron a Enoc como una flecha. Comprendió que la ausencia de Dios no era natural, era una elección, y ahora estaba listo para tomar otra decisión. Este despertar no lo hizo arrogante, sino humilde. Comprendió que el verdadero milagro no reside en mover montañas visibles, sino en permitir que Dios mueva las montañas dentro de nuestros corazones. Enoc comenzó a orar todos los días, no con palabras ensayadas, sino con el corazón abierto ante el Señor. Decía cosas sencillas como: «Señor, muéstrame quién eres», o «Guíame a donde tu espíritu me lleve». Esta sinceridad abrió caminos. La Biblia enseña que el Señor está cerca de todos los que lo invocan con sinceridad. Salmo 145:18. Y Enoc lo invocó con sinceridad. Esta etapa de la vida de Enoc marca algo que muchos hoy necesitan redescubrir: el poder del despertar espiritual personal. No se trata de seguir modas religiosas, sino de buscar la esencia. Una fe viva y transformadora que no depende de edificios, sino de la presencia. Dios comenzó a hablarle a Enoc a través de cosas sencillas: el vuelo de un pájaro, la lágrima de una viuda, la quietud del desierto al anochecer. Todo se convertía en la palabra de Dios cuando el corazón se abría. Y así, sin mucha fanfarria, Enoc comenzó a ver con los ojos de la fe. Pero con esta nueva perspectiva, también surgió la necesidad de confrontación. Y es precisamente
precisamente ahí donde comenzamos a comprender el siguiente capítulo de este viaje sagrado. El día en que Enoc confrontó a Caín comenzó igual que cualquier otro. El sol salió como siempre. Los mercados abrieron sus puestos. Los hombres dieron órdenes y los niños corrieron por las calles adoquinadas. Pero algo dentro de Enoc ya había cambiado, y el hombre que antes había silenciado sus preocupaciones ya no podía ignorar el clamor del Espíritu Santo en su interior. Después de tantos sueños, oraciones y reflexiones solitarias, comprendió. No buscaba respuestas solo para sí mismo, era para su generación, y era hora de romper el silencio. Dios no solo despierta los corazones a la contemplación, sino a la acción, y esta acción a menudo requiere valentía, especialmente ante nuestros propios padres. Caín, por otro lado, no entendía lo que le sucedía a su hijo. Para él, Enoc se estaba extraviando. Hablaba demasiado de cosas invisibles, cuestionaba las reglas establecidas, evitaba los banquetes y desaparecía durante días en retiros silenciosos en el desierto. Lo que para Caín era insubordinación, para Enoc era una búsqueda sincera de la presencia de Dios. Hasta que un día ocurrió lo inevitable. El joven entró en la cámara del consejo, un lugar sagrado para los líderes de la ciudad, y habló. Sus palabras no provenían de la rebelión, sino de la verdad. Dijo: Padre, esta ciudad que has construido ya no respira, se asfixia, porque fue construida con manos humanas, pero sin el aliento del Espíritu. La reacción fue inmediata. Caín se puso de pie, con los ojos encendidos. Para él, ese discurso fue una afrenta, un ataque directo a su legado. ¿Has olvidado quién soy? ¿Has olvidado quién eres tú?, gritó. Pero Enoc no se acobardó. Su mirada era firme, y su voz, aunque temblorosa, transmitía autoridad. Sé quién soy, y por eso hablo, porque también sé quién es Dios. El ambiente se volvió denso. Los ancianos se miraron en silencio. No se trataba de una simple discusión entre padre e hijo, sino de un choque entre dos cosmovisiones. La ciudad estaba siendo llamada, sin darse cuenta, a elegir entre el orgullo humano y el propósito de Dios. Este conflicto generacional es algo que aún vemos hoy. ¿Cuántos hijos escuchan el llamado de la fe, pero enfrentan resistencia en casa? ¿Cuántos padres, anclados en viejas estructuras, temen los cambios espirituales que Dios trae? La Biblia está llena de ejemplos similares. José fue vendido por sus hermanos debido a sus sueños. David fue ignorado por su padre cuando el profeta Samuel vino a ungir a un rey. 1 Samuel 16. E incluso Jesús enfrentó rechazo en su propia ciudad. Marcos 6:4. Pero en todos estos casos, el propósito de Dios prevaleció, porque cuando Él llama, ni la sangre, ni la tradición, ni el miedo pueden interponerse. Enoc supo que, a partir de ese día, algo se rompería entre él y Caín. Y de hecho, la relación nunca volvió a ser la misma. El vínculo de sangre permaneció, pero el vínculo de la visión se había roto. Pero en lugar de entristecerse, Enoc comprendió algo profundo. Hay momentos en que seguir a Dios requiere dejar atrás incluso las cosas más familiares. Fue Jesús mismo quien dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Duro, sí, pero liberador, porque el llamado de Dios no es para quienes agradan a los hombres, sino para quienes desean agradar al cielo. Enoc estaba listo. Y cuando uno está listo para seguir su fe en verdad, el siguiente paso es inevitable: dejarlo todo atrás y buscar lo invisible. Tras el enfrentamiento con su padre, Enoc ya no encontraba paz dentro de las murallas de la ciudad. Cada calle parecía más estrecha, cada piedra más fría. Era como si el espíritu de la ciudad comenzara a rechazarlo, y él, a su vez, sintiera que ya no era su lugar. Y fue en ese momento de ruptura que nació la decisión más difícil de su vida: partir. No por rebeldía, sino por fe. No por huida cobarde, sino por obediencia al susurro de Dios. El Espíritu Santo lo llamó, no con gritos, sino con silencios que gritaban desde dentro. Sabía que tenía que irse. Y así, sin ceremonias, sin multitudes, sin despedidas, Enoc dejó atrás la ciudad construida con sudor humano y se dirigió hacia lo invisible. El desierto lo esperaba, un lugar árido, desprovisto de consuelo, donde la vida parecía desaparecer, pero donde Dios siempre hablaba a su pueblo. Allí, lejos de los discursos y las estatuas, Enoc comenzó a oír con mayor claridad. El silencio del desierto se llenó de la presencia de Dios. Cada piedra se convirtió en un altar, cada estrella un recordatorio de la promesa celestial. La Biblia es clara: el desierto nunca fue un lugar de muerte, sino de revelación. Fue allí donde Moisés escuchó el llamado. Fue allí donde Elías vio el fuego de Dios. Fue
Fue allí donde Jesucristo venció la tentación. Y ahora fue allí donde Enoc renació, no como hijo de Caín, sino como hijo del Altísimo. Durante sus caminatas solitarias, Enoc habló con Dios en oración sincera. No usó palabras rebuscadas, simplemente dijo: muéstrame tu camino, Señor. A veces la respuesta llegó en forma de paz, otras en forma de lágrimas y a menudo en absoluto silencio. Pero incluso en el silencio, Enoc sintió el toque del Espíritu Santo. Aprendió que la fe no se trata de sentirse fuerte todo el tiempo. La fe es caminar incluso con los pies sangrando. Es orar incluso cuando parece que nadie escucha. Es confiar en la palabra de Dios incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. El desierto le enseñó poco a poco a depender solo del cielo. Este proceso de vaciamiento era necesario. La ciudad había llenado su mente de conceptos, pero fue en el desierto donde su alma se moldearía. Allí comprendió que su anhelo por el Edén no era solo un deseo humano, sino un llamado espiritual, un eco de la perfección perdida que Dios aún deseaba restaurar. Enoc comprendió que el propósito de Dios para la humanidad era más que conquistar territorios o construir imperios, era restaurar el vínculo roto, y para lograrlo, alguien tenía que vaciarse de todo lo humano para llenarse de todo lo divino. Enoc estaba dispuesto. No solo quería saber de Dios, quería caminar con Él, y allí, en medio de la nada, algo empezó a nacer. No una ciudad, sino una conciencia. No una nación, sino una nueva visión. Enoc comprendió que la verdadera fe no se construye con las manos, sino con la entrega. No se establece en estructuras, sino en el espíritu. Fue en el desierto donde experimentó los primeros destellos de lo que significaba vivir bajo el propósito de Dios. Y como el grano que cae a la tierra para morir y luego dar fruto, Enoc se preparaba para algo mayor. Pero aún no era tiempo de regresar, porque antes de eso, su transformación interior necesitaba echar raíces más profundas. Y estas raíces, como veremos a continuación, comenzarían a extenderse silenciosamente. Mientras Enoc vagaba por el desierto, algo inesperado sucedía en la ciudad que había dejado atrás. Su ausencia comenzó a suscitar preguntas. ¿A dónde fue el hijo de Caín? ¿Por qué un heredero abandonaría todo? Pero más que su ausencia física, fue el impacto de sus palabras lo que aún resonaba. Los ancianos que antes habían guardado silencio comenzaron a recordar conversaciones. Los jóvenes comenzaron a repetir sus frases como proverbios, y lo que parecía una ruptura familiar se convirtió en el detonante de una revolución silenciosa. No hubo carteles, ni protestas, no hubo armas, ni disturbios. Solo se extendía una inquietud espiritual, como si el Espíritu Santo soplara sobre el polvo de una ciudad dormida. Este es el poder de la fe auténtica. No necesita plataformas para transformar. Cuando la palabra de Dios se vive verdaderamente, da fruto incluso cuando el sembrador ya se ha ido. Enoc no dejó discípulos ni seguidores, dejó una llama, y ahora esta llama comenzó a calentar corazones que habían estado fríos por mucho tiempo. Una noche, uno de los ancianos oró en secreto. Fue la primera oración que se decía en la ciudad en décadas. Otro, al leer escritos antiguos sobre el Creador, sintió un escalofrío que no había sentido en mucho tiempo. No era nostalgia, era el Espíritu Santo que regresaba para tocar aquello que había sido endurecido por la vanidad humana. La Biblia está llena de revoluciones silenciosas como esta. El profeta Elías pensó que estaba solo, pero Dios le reveló que había 7,000 que no se habían inclinado ante Baal. 1 Reyes 19:18. Las acciones de Dios no siempre son ruidosas. A veces obra en lo más profundo del alma, de madrugada, en pequeños gestos. La ciudad de Caín, con toda su pompa, ahora mostraba grietas, no en las murallas, sino en el alma colectiva. Enoc, sin saberlo, había reintroducido un elemento que todos habían evitado: la posibilidad del cambio. La idea de que quizás, solo quizás, el progreso sin Dios fuera un error. Y esta duda fue suficiente para abrir el camino a la fe. Algunos empezaron a dejar de asistir a los rituales. Otros empezaron a reunirse en secreto para hablar de los orígenes del Edén, del propósito de Dios para la humanidad. No eran rebeldes, habían despertado. Y como toda semilla de milagro, esta también crecía en silencio. La ciudad estaba inquieta, pero aún no entendía por qué. Era como una casa donde el aire se vuelve denso, como si algo nuevo estuviera a punto de nacer. La tímida oración de uno empezó a encontrar eco en la fe incipiente de otro, y aún sin darse cuenta, se estaba formando una comunidad invisible, unida no por
por la sangre, sino por la búsqueda de Dios. Enoc, aún en su retiro, desconocía todo esto, pero en su espíritu sentía que algo se movía, como si el cielo sonriera, como si el Espíritu Santo respondiera a su oración de forma inesperada. Y esto es lo que ocurre cuando la fe se siembra con sinceridad, da fruto donde menos se espera. Lo que comenzó como una ruptura personal se convertía en una transformación colectiva. Enoc se había ido con el corazón roto, pero regresaría con una visión renovada. Porque la fe, cuando se cultiva en secreto, siempre encuentra su momento para florecer a la vista de todos. Tras un largo tiempo de soledad e intimidad con Dios, Enoc sintió que era hora de regresar. Ya no era el mismo hombre que se había ido. Su mente estaba despejada de las ilusiones de la ciudad y su corazón rebosaba de la presencia del Espíritu Santo. No trajo armas ni discursos encendidos, solo trajo la certeza de que el verdadero progreso comienza con el arrepentimiento. Su regreso fue inesperado. Llegó como había llegado al desierto, en silencio, pero como la suave brisa que reveló a Dios a Elías. 1 Reyes 19:12, la presencia de Enoc trajo consigo una paz inquietante. Los ojos que una vez lo habían juzgado ahora lo miraban con reverencia. Había algo diferente en él, algo inexplicable, pero que todos sentían. Enoc caminaba por la ciudad como si visitara una tumba antigua. Las mismas calles, los mismos edificios, pero todo le parecía muerto. Y entonces comprendió, lo que había cambiado no era la ciudad, sino él. Su mirada era ahora la mirada de Dios sobre las cosas. Y con esta nueva visión subió a la plaza principal, el mismo lugar donde se reunían los grandes líderes, y habló. No gritó, no acusó, simplemente habló con autoridad y compasión. Dijo, han construido una ciudad con fuerza e inteligencia, pero han olvidado la fe. Han construido altos muros, pero han dejado sus corazones al descubierto. Sin Dios, todo esto es vanidad. Algunos se burlaron, otros bajaron la mirada, pero hubo quienes escucharon con el alma. Esas palabras sencillas y directas cortaron como una espada de doble filo. Hebreos 4:12. Porque no vinieron de un hombre, sino de alguien que había estado con Dios. Era imposible negar que allí había sabiduría, una sabiduría que no se aprendía en los consejos de la ciudad, sino en la oración matutina. Enoc habló con la claridad de quien ve lo invisible, y lo que vio fue aterrador. Una ciudad en ruinas espirituales, intentando mantener en pie una apariencia que ya no se sostenía. Pero él no vino a condenar, sino a iluminar. Lo más sorprendente fue que, mientras Enoc escuchaba, algunos líderes comenzaron a llorar. Hombres que nunca se habían inclinado ante nadie, ahora se rendían a la verdad. Era como si alguien finalmente hubiera dicho lo que ellos mismos habían temido admitir, que estaban perdidos, que el propósito de Dios había sido anulado. Y Enoc, como un médico espiritual, no ofreció castigo sino sanación. Habló de la oración como puente entre el hombre y el cielo, del Espíritu Santo como guía en tiempos de confusión, y de la palabra de Dios como el único fundamento verdadero para cualquier sociedad. El impacto fue inmediato, y el silencio que siguió a su discurso dijo más que cualquier rugido de aprobación. Enoc no se quedó a recibir aplausos. Sabía que su misión allí estaba cumplida. Había replantado lo que la ciudad había perdido, la conciencia. Y aunque no todos se rindieran, el despertar ya era inevitable. Dios había usado su vida para romper el ciclo. Enoc se alejó, con la mirada puesta en lo alto, sintiendo que aquella ciudad, que antes había sido su prisión, se había convertido en tierra fértil para una nueva era. Pero el trabajo aún no estaba completo. Había más por hacer, porque cuando un alma despierta, otras la siguen. Y es en este despertar colectivo en el que nos centraremos a continuación. Las palabras de Enoc no se olvidaron con el viento, se arraigaron en los corazones de la gente. El Espíritu Santo, que antes parecía ausente de la ciudad, ahora flotaba sobre ella con peso y ternura. No fue una revolución ruidosa, sino un renacimiento silencioso. Comenzó en los corazones más débiles, viudas, sirvientes, niños, y luego llegó a los nobles, los consejeros, los hombres que siempre habían tomado decisiones basadas en el poder. La ciudad comenzaba poco a poco a despertar. Enoc había sembrado semillas de fe, y ahora brotaban los primeros brotes de una nueva era. La palabra de Dios, antes olvidada, comenzó a circular en voces temblorosas, en oraciones murmuradas al amanecer, en ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento. No fue fácil para todos. Muchos se resistieron, algunos lo negaron hasta el final. Después de todo, es difícil renunciar a algo construido
construido con tanto orgullo, pero la presencia de Dios era innegable. Invadía espacios, aunque discretamente. Un anciano líder, considerado insensible por todos, fue visto llorando solo en un campo, arrodillado sobre la tierra que antes consideraba solo territorio. Otro comenzó a reunir a los jóvenes para enseñarles sobre el Edén, sobre el Creador, sobre la importancia de orar. La ciudad, antes regida solo por leyes humanas, comenzó a ser tocada por revelaciones bíblicas. La gente comenzó a preguntarse de nuevo, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? La Biblia dice en Hechos 2 que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa era una señal de una nueva era. Y algo similar, aunque menos espectacular, estaba sucediendo allí. La gente comenzó a hablar un nuevo idioma, el de la fe, el del arrepentimiento, el de la esperanza. Las familias comenzaron a reunirse no solo para partir el pan, sino también para compartir testimonios. La ciudad, que una vez había sido un símbolo de orgullo, ahora se convirtió en un campo de transformación espiritual. Enoc había roto el ciclo, pero era el Espíritu Santo quien hacía que los frutos florecieran. Este despertar no solo ocurrió en público, sino principalmente en la intimidad del alma. Un joven, obsesionado con la gloria y el poder, decidió abandonar sus títulos y servir a los pobres. Una mujer, amargada, perdonó a su hermano que la había traicionado en los negocios. Las parejas comenzaron a restaurar sus hogares. Los hijos volvieron a honrar a sus padres. Y todo esto sin la supervisión de Enoc. Porque cuando la fe es verdadera, no depende del liderazgo humano, fluye de lo alto. Jesucristo, incluso antes de manifestarse en carne, ya era el centro invisible de toda esta transformación, porque Él es el Verbo, el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Este movimiento fue sutil, pero irreversible. La ciudad nunca volvería a ser la misma. Algunos decían que era una coincidencia, otros una locura, pero quienes tenían oídos espirituales lo sabían. Dios estaba entre ellos de nuevo. La oración se convirtió en parte de la rutina, no como una obligación, sino como un placer. La palabra de Dios se transmitía como un tesoro de generación en generación. Y en medio de todo esto, una verdad se hacía cada vez más evidente. No es posible construir una vida verdadera sin la presencia del Creador. La ciudad había despertado, pero la pregunta más profunda aún persistía. ¿Quién estaría dispuesto a ir más allá y empezar de cero desde la fe? Cuando Enoc sintió que la transformación ya no dependía de su presencia, tomó una decisión radical: partir de nuevo. Pero esta vez no era una huida, sino una misión. Comprendió que su papel no era permanecer entre los muros que había ayudado a despertar, sino avanzar hacia aquello que estaba por nacer. La verdadera fe lo llamaba a ir más allá, a un camino sin estructura, sin aplausos, sin seguridad humana. Sabía, como sabe todo el que camina con Dios, que el camino de la fe auténtica comienza cuando uno deja atrás todo lo cómodo. Ya no necesitaba un lugar, solo necesitaba la presencia de Dios. Eso era suficiente. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y no fue hallado porque lo llevó Dios. Génesis 5:24. Este versículo, aunque simple, esconde una profundidad incomparable. No hay registro de templos construidos por él, ni de multitudes que lo siguieron, pero hay un testimonio poderoso: caminó con Dios. Eso es todo. Y quizás eso sea lo único que realmente importa. No los títulos, no la fama, sino la intimidad con el Creador, la oración constante, una fe inquebrantable, un caminar diario con el Espíritu Santo, donde cada paso es una rendición, cada decisión es una conversación con el cielo y cada silencio es una revelación. Enoc nos enseña que la verdadera fe no es un espectáculo, sino un proceso. No se trata de grandes eventos, sino de pequeños compromisos diarios con la palabra de Dios. Es cuando un hombre cambia el control por la confianza, el orgullo por la obediencia, el ruido del mundo por la quietud del alma. Esta clase de fe no se enseña con fórmulas, se vive. Es la clase de fe que transforma no solo ciudades, sino corazones, que no solo organiza, sino que santifica, que no solo convence, sino que convierte. Fue esta fe la que sacó a Enoc de una ciudad muerta y lo llevó a experimentar un milagro tan inusual que pocos creerían posible: ser llevado vivo por Dios. Hoy en día, muchos buscan experiencias místicas, señales visibles, respuestas inmediatas, pero Enoc nos muestra que el verdadero milagro ocurre cuando toda nuestra vida se convierte en oración. Cuando un hombre se despierta y dice: Señor, guíame hoy, y
y se acuesta diciendo, gracias Padre por otro día a tu lado. El mundo moderno nos ofrece muchos atajos, pero la fe auténtica no acepta sustituto. Es un camino angosto, como dijo Jesús en Mateo 7:14, pero es el único que conduce a la vida verdadera. Enoc eligió este camino, y al hacerlo nos dejó a todos un ejemplo que perdura a lo largo de los siglos, una invitación viva a la comunión con Dios. Cuando se fue, nadie supo con certeza qué había sucedido. Algunos decían que se lo había tragado la tierra, otros que había desaparecido en el desierto, pero quienes habían sido tocados por su fe lo sabían. Enoc había sido llevado por Dios, porque ya no pertenecía a este mundo. Era la morada del cielo en forma de hombre. Su partida marcó el comienzo de una nueva era para los que permanecieron. Comprendieron que no necesitaban muros ni tronos, necesitaban una fe que transformara el interior. La ciudad nunca volvería a ser lo que era, porque una vez que se revela la fe auténtica, no hay vuelta atrás. Enoc dejó un legado invisible, pero eterno. Y ahora la decisión está ante nosotros. ¿Queremos seguir el mismo camino? Ahora dime, ¿alguna vez te has sentido como si vivieras en una ciudad sin Dios? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo parecía ir bien por fuera, pero por dentro tu espíritu gritaba por un propósito? Comenta abajo, ¿qué te conmovió más de la historia de Enoc? Me gustaría mucho saber qué te dijo Dios a través de este video. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que pueda transformar tu caminar con Dios. Y no te vayas sin ver el video que aparecerá en tu pantalla. Allí descubrirás a otro personaje bíblico olvidado, que también fue resucitado por Dios en medio del caos. Haz clic y continúa este viaje espiritual con nosotros.